El primer ejemplo que vamos a analizar es un diagrama presión-temperatura para un sistema binario etano N-heptano. Entonces, ambos son hidrocarburos. En este caso, el etano a temperatura ambiente es un gas. El heptano a temperatura ambiente es un líquido. Entonces, si tenemos una mezcla de ambos, es posible que se tengan diferentes fases. Por eso este sistema es un sistema en equilibrio de fases. Aquí estamos representando un diagrama presión en el eje Y contra temperatura en el eje X. Para este diagrama, de la superficie que nosotros estábamos considerando, se cortan secciones, como habíamos comentado, secciones a composición constante. Cada una de estas líneas generadas son secciones a composición constante. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la superficie tridimensional que representa la composición, nosotros estaríamos cortando en este plano, en el plano que está aquí denotado entre los puntos S, M, N, G y otra vez S. Entonces, ese plano a composición constante genera la curva del diagrama presión-temperatura. Entonces vamos a analizar el ejemplo para etano N-heptano. En ese tipo de diagramas se tiene un punto máximo. Ese punto máximo representa el punto crítico, es decir, el punto de presión y temperatura donde pueden coexistir las dos fases, la fase líquida y la fase vapor. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos diagramas fue considerado a una composición constante. Por ejemplo, 88.7% mol de etano, 77% mol de etano y así sucesivamente. Esta línea punteada representa el punto crítico o la zona crítica, porque todos los puntos van a caer, los puntos máximos, en esta zona crítica. Entonces, por ejemplo, para este diagrama presión-temperatura de etano N-heptano, el punto crítico está a una presión de 87.1 bares y 77.1% mol de etano. Recordemos que en este tipo de diagramas se grafica un solo componente. El componente que se grafica por convención es el más volátil. Entonces, en este caso, el más volátil es el etano. ¿Cómo lo podemos saber? Tendríamos que investigar el punto de ebullición. El punto de ebullición del etano debe ser más pequeño que del heptano. Es más volátil porque hierve a más baja temperatura. Entonces, para el mismo sistema anterior, podemos construir un diagrama XY que generaría este gráfico. Entonces, Y es la fracción molar de etano en el vapor, X sería la fracción molar de etano en el líquido. Cada una de estas líneas representan el sistema, pero a diferente presión. Esa presión constante. Por ejemplo, para una presión de 1380 kilopascales tenemos esta línea superior y así sucesivamente. En este caso, las curvas de intersección determinan concentraciones máximas y mínimas obtenidas por destilación a presión constante. Por ejemplo, aquí puedo comenzar de cero, sigue esta curva y termina en este caso, en este punto. Entonces a eso se refiere estas líneas de intersección. En este caso el punto A sería el punto máximo que se podría separar por destilación. Lo vamos a analizar más adelante, se le llama también azeótropo.
o punto azeotrópico. Entonces vamos a analizar ese mismo diagrama. Las composiciones de la fase líquida y la fase vapor a presión crítica serían este punto. Es la presión máxima donde pueden coexistir ambas fases. Entonces, para este diagrama se tiene que 77% mol de etano a una presión de 87.1 bares, que sería el punto A, que es el punto crítico para ese mismo sistema. Entonces, si yo realizo una destilación a una temperatura, perdón, a una presión constante, es posible utilizar este diagrama para leer las composiciones de la fase líquida contra las composiciones de etano en la fase vapor. Otro ejemplo que mencionamos aquí es el siguiente. Este es un diagrama, presión-temperatura, pero para un sistema metanol-benceno. Noten, en este caso, que metanol es un compuesto orgánico, sin embargo el metanol es polar. El benceno es un compuesto no polar. Como en el diagrama anterior que vimos, etano, heptano, es un diagrama típico para sustancias no polares. Entonces, principalmente, este diagrama se sigue esta tendencia para sustancias no polares, sustancias con características químicas similares. En este caso, cuando tenemos sustancias diferentes, por ejemplo, el metanol es polar, el benceno es no polar, se comenta que cuando un componente es no polar, la tendencia va a ser muy diferente. El comportamiento para sustancias de diferente naturaleza es complicado de predecir. En este caso, observen que es muy diferente el sistema metanol-benceno en su diagrama presión-temperatura. Es muy diferente que el sistema heptano-etano, que es este. Aquí igual es presión-temperatura, pero noten que aquí se traslapan cada una de las líneas de composición constante. En el caso de sustancias polares más no polares, no existe ese traslape, sino que tenemos una distribución de líneas hasta la zona crítica. Cada una de estas líneas sigue siendo una línea de composición constante. Entonces, con estos ejemplos nos damos cuenta que para diferentes sistemas existen ciertas desviaciones. Vamos a establecer algunos modelos matemáticos a lo largo de este curso para poder describir el comportamiento que van a tener estos sistemas, este sistema en equilibrio líquido-vapor.